Les platicaba que estaba yo en mis actos de mi eterna complacencia, meditando acerca de unas cosas. Estaba leyendo el libro de Éxodo. Y cuando llegué al libro de Éxodo, en el capítulo 33, viene un versículo muy sonado, muy coloquial que todos usamos. Pero ese versículo tiene un contexto tremendo, y es Éxodo 33:15. Es cuando Moisés le dice a Dios, ¿ah? Si tú no vas conmigo, yo no jalo, yo no voy. Pero quiero, nada más para empezar esto, para poner la base de esto, quiero hablar acerca de este punto, porque miren, en el capítulo 33 del versículo 1 al 3, Dios le está diciendo al pueblo, antes de empezar a hablar, quiero decirle esto, Dios le está diciendo al pueblo, vas a ir a tomar la tierra que yo te estoy dando, voy a enviar un ángel delante de ti, vas a echar fuera a los jebuseos y a todos esos eos, a todos, dice, pero yo, en el versículo 13, yo no voy contigo. Y esto está tremendo, hermano. Y ahí le voy a decir, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, como esa lluvia tardía que cantamos, Señor, y que tu presencia nos invada, Señor, que es lo que deseamos para este lugar y para nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Vuelvo al ataque, amados hermanos. Entonces, vemos en el contexto que Dios le dice al pueblo, yo te voy a dar todo lo que te prometí, te lo voy a dar. Todo. Tal vez aquí como pastores, a veces anhelamos una iglesia llena, con hartas cosas bonitas, ¿no? Todo eso, imagínate esa pregunta que Dios te diga, te voy a dar todo eso que me estás pidiendo, pero yo no jalo contigo. No voy. Y en ese contexto yo quiero hacer este preámbulo, hermano. ¿Por qué? Porque Moisés, tocado obviamente por Dios, porque ya estaba en ese punto de convivencia, de amistad, porque ahí en ese capítulo dice que Dios le dice, yo te voy a esconder en la peña y voy a pasar y me vas a ver y hablamos tú y yo cara a cara, ¿eh? Pero aquí Moisés dice, ¿sabes qué, Señor? Todo está bien, padre, vamos a ir a tomar, le dice, no, vas a ir a tomar la tierra donde fluye leche y miel, pero yo no voy. Y Moisés le dice, ¿sabes qué? Pues yo tampoco. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y basado a esto, hermano, quiero platicar acerca de la bendición de Dios, que nace, fíjate que te quiero decir esto, la bendición de Dios nace de su presencia. Porque puedes tener una infinidad de cosas que te hagan feliz en el momento, pero eso no quiere decir que seas bendición. Es como el otro día platicaba con un hermano, y bueno, ay, que mi casa es una bendición. No, hermano, eso es una añadidura. Dios te está añadiendo cosas, pero la bendición es que Dios esté contigo, que camine contigo. Entonces, mira, y digo, qué bueno que todo esto se está planteando, porque dice, Señor, yo quisiera que me confirmaras acerca de lo que quiero platicar, de lo que quiero hablar, de lo que quiero conversar con usted. Y estuvimos hablando un poquito acerca de la semilla que da fruto, ¿verdad? Entonces, mira, la bendición de Dios nace de su presencia, ¿verdad? El fruto no produce presencia. Es al revés, la presencia produce el fruto. Ok, entonces mire, vamos a ver esto. Quiero hacer dos movimientos en este punto acerca de como base, acuérdense, la presencia de Dios. Y quiero tocar que la presencia de Dios produce fruto y paz. Y voy a tomar de base el libro de Zacarías, el capítulo 8. Mira, el fruto no produce la presencia produce el fruto. Es fácil, ¿eh? ¿Cuántas veces has visto que un árbol se esfuerce por dar un fruto? Ni la higuera que el Señor maldijo estaba esforzándose por dar fruto. El árbol solamente se planta en el lugar correcto y florece, da fruto, ¿verdad? Entonces, mire, voy a leer Zacarías capítulo 8, versículo 2, en versión de las Américas. Dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y me llama mucho la atención este punto porque está hablando acerca de un fruto que tiene que florecer, ¿verdad? En nuestro corazón. Entonces, mire, quiero hablar directamente. Me decía mi hermano, yo siento que eres bien intencional. Metes y a ver qué saca. Digo, no, si tiene que sacar algo, porque Dios siempre quiere. Porque siempre decimos, es que a ver si Dios quiere. No, Dios sí quiere. El tema es de que tú quieras, ¿verdad? Entonces, quiero ser muy intencional en esto porque, mire, cuando estamos hablando en este punto de Zacarías,
está hablando Zacarías a un pueblo que está en reconstrucción. Vienen del exilio. Ese pueblo viene del exilio, viene de un tema en el cual hubo una desintegración, la ciudad estaba destruida, el pueblo estaba devastado, el templo había sido abandonado, y Dios le habla a Zacarías y empieza este asunto. Pero me llama mucho la atención porque a pesar de que este pueblo está saliendo del exilio para regresar al lugar al cual Dios los va a poner para que florezcan, porque está hablando de ahí, el Señor dice, y habrá simiente de paz, y la vida dará su fruto. O sea, Él quiere que todo eso pase, ¿verdad? Él quiere que, pero la restauración de parte de Dios no está completa. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que el fruto, y lo acabamos de decir, que es la presencia. Si usted va al capítulo 8, versículo 3, lo dice claramente, dice, así dice el Señor, volveré a Sión. Está volviendo de regresar, la presencia de Dios está volviendo a este lugar. El Señor está diciendo, volveré. ¿Para qué? Entonces, para que haya fruto. Entonces, teniendo como base este punto de presencia de Dios, vamos a estar en el lugar correcto. ¿Sí me entiende? Entonces, lo primero que Dios hace es volver a habitar. Hay una canción que se llama, ¿qué se llama? Sí, ven a habitar, ¿verdad? Me gusta mucho, ayer la estuve cantando toda la tarde. Mis hijas me decían, cantas bien bonito. Yo lo sé. Entonces, si el Señor vuelve a habitar, eso quiere decir que la tierra vuelve a florecer. Y eso es una promesa, Modena, una promesa, Elías, una promesa, asamblea. Y también tómala tú, iglesia. Si tú buscas la presencia de Dios, en automático vas a tener la bendición de parte de Dios. Amén. Es como el Salmo, ¿no? Dice, el árbol que está plantado en corrientes de agua viva y da el fruto a su tiempo. O sea, el árbol no se preocupa, no se esfuerza por dar fruto. El problema aquí es de que tú tienes que entender que tienes que ser plantado en un lugar. Amén. Amado hermano, yo lo que te estoy llamando, o sea, porque igual tú vienes de una iglesia, tienes tu pastor y todo, pero tu pastor, nosotros pastores, busquemos en dónde plantarnos. Necesitamos tener una cobertura espiritual para aprender, para crecer, para ser podados. Amén. Entonces, todo árbol que esté en buena tierra, agua suficiente, el sol adecuado, pues va a dar un fruto. Entonces, en automático, si el hombre tiene deleite en la palabra de Dios, pues va a obtener su presencia, y su presencia trae bendición. Amén. Entonces, el árbol no está diciendo, oye, esta semana tengo que dar más naranjas. No, el árbol no está pensando, el árbol solamente da. Y es algo que yo y usted tenemos que tener en mente. No se trata de lo que tenemos, sino lo que damos. Porque tenemos la presencia de Dios. Entonces, mire, y este principio, después de años, el Señor Jesucristo lo plasma directamente hacia nosotros. Es que eso viene del Antiguo Testamento, no. Viene también en el capítulo 15 de Juan. ¿verdad? Dice el Señor en el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece ¿en dónde? En la vid. En la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no van a dar fruto. Por eso es necesario que busquemos la presencia de Dios para que esto empiece a florecer, para que esto empiece a fructificar. Amén. Entonces, miren, esto es muy importante para nosotros como iglesia. Me dieron 15 minutos, por eso soy muy rápido. No es cierto, ¿eh? Esto es muy importante porque, miren, hay muchas iglesias que caemos en la tentación. ¿De qué, hermanos? De pensar que el fruto viene por programas, que el fruto viene por actividades, que el fruto viene por diversas situaciones que llegamos a hacer. Y no viene por eso, hermano. Ayuda, sí, pero el fruto se va a dar cuando esté la presencia de Dios. Y cuando le digo que esta palabra, el Señor me la confirmó porque empezamos cantando eso, desciende, manda lluvia, temprana y tardía, ¿para qué? Para que florezcamos, Señor. Para que en la tierra que seamos plantados podamos dar fruto. Amén. Entonces, mire, el reino de Dios definitivamente funciona diferente. El fruto del reino no se produce por presión, de que a fuerzas estés ahí, hermanos, ahora vamos a hacer una campaña, y ahora, no, todo eso sirve, hermano. O sea, no estoy diciendo que esté mal, no van a entender, no estoy diciendo que está mal, pero si usted no tiene la presencia de Dios, pues no va a pasar nada.
En vano, dice la palabra de Dios, están los que cuidan si el Señor no está ahí. Nos vamos a cansar. Entonces, el reino de Dios se produce por presencia, no por actividades, sino por comunión. Y es algo bien tremendo porque en este punto, pues aquí está mi pastor y me manda, lee esto, en 15 días. lee esto y esto. Y digo, bueno, qué bueno que él me está produciendo a mí un poco de presión. Pero al leer lo que estoy leyendo, aprendiendo lo que me está mandando, me doy cuenta que necesito la presencia de Dios y saber cómo llegar a Él. Porque estoy aprendiendo acerca de la oración y llevarlo a cabo para poder, en la hora específica, es como yo le decía a la iglesia. Si ves que tu mamá está en la cocina, es el momento de que vayas y le digas, mamá, fríeme un huevo, ¿no? Pero si tu mamá está haciendo otra cosa, y vayas, oye, mamá, fríeme un huevo, pues, oye, hija, es que no es tiempo no estoy en la cocina. Entonces necesitamos saber los tiempos, el reloj cronológico de Dios, que Dios tiene para que podamos orar específicamente por cosas, ¿verdad? Me estoy saliendo del tema. A usted le gusta, siempre le digo a la iglesia, a usted le gusta que me salga del tema. Entonces, mire, cuando Dios habita en medio de su pueblo, la paz produce fruto. La paz, aparece el fruto, aparece la vida, porque ahí lo dice en Zacarías, y voy a hacer esto. Entonces, y me gusta mucho porque dice, habrá simiente. ¿Sabe qué es la palabra simiente? Es descendencia. O sea, cayó el fruto, y va a empezar a florecer. Pero ese fruto va a haber simiente, va a haber descendencia. ¿Sí me explico en ese aspecto? Entonces no solo va a haber paz, habrá semilla que va a dar paz. Porque Dios está prometiendo algo. Entonces, algo se planta hoy y sigue dando fruto. Porque un árbol se planta y cada tiempo o cada temporada tú vas y puedes tomar un fruto. O sea, que no te preocupes de que ya planté un árbol y voy a estar invirtiéndole tiempo. No, ese fruto va a permanecer. Obviamente tiene que ser trabajado. Entonces, miren, la idea no termina aquí, porque como le decía, porque cuando Dios habita en medio de su pueblo no solo produce fruto, sino también transforma al pueblo, transforma nuestra mentalidad. Un pueblo diferente, un pueblo maduro, que es lo que necesitamos. Amén. Mire, y este me lleva al punto 2 para cerrar, porque la presencia forma un pueblo maduro. Porque tú no puedes ir al árbol y agarrar una manzana que no está buena. Tiene que estar madura para que tú la tomes y la puedas comer. En ese sentido. Entonces necesitamos entender que no nada más es que te tengas que estar plantado y que empieces a florecer y que empieces a dar fruto. No, el fruto tiene que madurar. Porque si no, no es digerible. Te puede dar diarrea. En el pueblo dicen de otra manera, ¿no? Pero aquí digo diarrea. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos en Zacarías. Ahora vamos al versículo 16, el capítulo 8. Estas cosas son las que deben hacer. Esta palabra a mí me marcó cuando en el inicio del ministerio que hicimos, que Dios nos permitió empezar, y esta palabra me marcó. Dice, estas cosas deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. ¿Por qué? Porque un pueblo maduro ya empieza a discernir. Empieza a darse cuenta. No se trata de cantidad, se trata de calidad. El producto debe de estar bien. Entonces, después de hablar de fruto, después de hablar de paz, después de hablar de restauración, porque recuerda que ahí la palabra es de que Dios le está haciendo una promesa a un pueblo que había sido exiliado, que su ciudad había sido destruida, ¿verdad? Ahí está hablando eso. Entonces, después de hablar de esto, me quiero regresar a hacer un paréntesis, volviendo al 33 de Éxodo. Porque todo eso pasa del capítulo 33, ¿por qué? Que dice Dios, ¿sabes qué? Yo ya no quiero jalar contigo, porque en el 32 fue lo del becerro de oro. Levantaron ídolo. Entonces ahí es donde tenemos que entender la situación. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de privilegio en nuestro corazón, en nuestro tiempo, en las cosas que hacemos? Entonces me llama mucho la atención porque Moisés en el 15 dice, Señor, mira, si tu presencia, hasta cantamos, ¿verdad? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No es cierto, vas hasta donde te llaman. Digo, de verdad, hermano, a veces andas ahí en otros lugares donde te llamaron.
Pero me llama la atención el verso 16 del 33 de Éxodo, porque dice, pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia? Fíjate lo que le dice Moisés a Dios. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos? Yo y tu pueblo. ¿En qué se va a conocer, Señor? ¿En qué se va a conocer? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros? O sea, a mí de qué me sirve que saques al Jebuseo, al Amorreo y a todos los hijos de ahí si tú no vas conmigo. ¿De qué me va a servir la leche y la miel? ¿De qué me va a servir todo eso que lo veo como una bendición, pero si tú no estás? Si tú no estás, me falta el aire. Es que es de verdad, hermano. Y a veces nosotros como iglesias pensamos que el tener una iglesia grande, llena, bonita, es una bendición. Y sí lo es. Pero la bendición más grande es el que el Señor esté ahí con nosotros. Que nos preocupemos porque su presencia llene nuestro corazón, toque la vida de la gente, toque nuestros corazones, seamos transformados en nuestra mente. Que la palabra de Dios se haga viva y eficaz en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Y eso solamente viene por la presencia de Dios. No porque venga el hermano pim pom papas a ponerte manos. No, es la presencia. La presencia de Dios, amado hermano. Entonces, y fíjate que dice, ¿y acaso no es que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de entre los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Que nos distingamos, que nos veamos diferentes. Que, ay, sí que estás feo, sí, pero contento, feliz, porque el Señor está conmigo. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces la presencia de Dios no solo produce bendición, la presencia de Dios produce transformación. Y es lo que necesitamos, porque dice la palabra de Dios que seremos transformados a su imagen. Y digo, al final del día tú dices, es que yo siempre les digo, hermano, que usted use la camisa. ¿A qué equipo le vas, hermano? Mi hermano, con todo respeto, que ocupe la playera de las Chivas, no lo hace del equipo. No lo hace del equipo. Y aquí ya vemos muchos que decimos que somos creyentes o que somos cristianos, pero no somos del equipo. Nosotros deberíamos estar acá. Josué, entras. Y yo, sí, Señor. Luego. Pero la verdad no estamos así. No estamos así. Y todos nos hacemos llamar. Ayer, el jueves hablaba acerca del nombre, sobre todo nombre. Porque me dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Es mejor hacerse de un buen nombre que un buen ungüento. Y todos nos hacemos llamar cristianos y ese no es cristiano. Utiliza el nombre de cristiano, pero ese no es cristiano. Somos creyentes. Somos creyentes. Y como dice el apóstol Enrique, ¿no? Enrique dice, hay 3 etapas de cristianos. Algunos son creyentes, algunos son atletas, o labradores, atletas y soldados. Creyentes, discípulos y amigos. Entonces tenemos que entender eso. Hay mucha gente, en todos lados conoce a gente. Apenas en la semana estábamos en el trabajo y conocí a un arquitecto y dice, no, es que yo también soy cristiano, voy a tal lado. Y si te congregas, no, es que a veces no. Estás mal, eres cristiano, eres creyente. Y de ahí partimos, ¿verdad? Entonces, esa transformación nos tiene que distinguir, nos tiene que hacer diferentes. Cuando Dios habita en medio de su pueblo, algo empieza a cambiar. Entonces, de esta manera, tendríamos que empezar a vivir, porque fíjese, dice lo que dice Zacarías 8:3, leo mucho la versión de las Américas, dice, y volveré, o sea que no estaba, la presencia de Dios no estaba. ¿Era el pueblo de Dios? Sí, pero la presencia de Dios no estaba. Y el Señor dice, entonces volveré. Y es algo que nosotros necesitamos pedirle al Señor. Ven con nosotros, Señor. Ven y habita con nosotros. Ahí cantamos, ¿no? Ven, habita. O la otra de habitación del Espíritu, ¿verdad? También está buena. Y haremos una habitación, ¿verdad? Entonces, miren, cuando leemos la palabra de Dios en el versículo de 8:16 de Zacarías, esas son las cosas que deben de hacer. Hay 3 cosas y voy a terminar. Dice, díganse la verdad unos a otros. Cuando Dios habita en medio de su pueblo, la mentira tiene que salir, ya pierde espacio. Entonces las máscaras se caen, hermano, ya no va a haber máscaras. La hipocresía pierde terreno y la verdad empieza a gobernar. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Amén. Porque dice, háblense verdad.
Y digo, no, oye, pastor, ¿qué onda? ¿Sabes qué onda? Que yo siento que dices puras blasfemias. Ay, Señor Jesucristo. Imagínate que un hermano me diga así. Por eso hay que cuidar eso, ¿ah? Pero digo, hay ese acercamiento. Oiga, hermano, explíqueme esto o algo. Y hablar con verdad. La verdad empieza a gobernar porque la presencia de Dios siempre nos lleva a vivir a la luz. Eso es la verdad. Dice, un pueblo que viva con justicia, que juzguen con verdad. Esto habla de integridad, hermano. Esto lo voy a omitir. Habla de una comunidad donde las decisiones se toman con rectitud. Que no se gobiernan o no se gobierna la iglesia por intereses propios. No. Es que yo sí voy a dar, pero si el pastor pone las cortinas que yo le dije. No, tenemos que ser bien. En eso, cuando la verdad empieza a funcionar en la iglesia, empieza a gobernar Dios. Porque es lo que Él quiere. Y el punto número 3 dice que un pueblo que juzgue, dice, con juicio de paz en sus puertas. En la antigüedad dice que se juntaban en los pórticos, ¿verdad? Para discutir y platicar, y ahí se llegaban a acuerdos. Así pasaba en las ciudades antiguas. Entonces era donde se tomaban decisiones, donde se ejercía liderazgo. Y Dios está diciendo algo poderoso, miren. En pocas palabras, Dios está diciendo, cuando yo habito en medio de ustedes, las decisiones producen paz. Amén. Entonces, para decirlo de otra manera, mire pues, cuando una iglesia solo tiene actividad, puede haber movimiento, ¿verdad? Pero también puede haber conflicto. Ay, es que yo no quería, es que yo las tortas las hago con mayonesa y usted le echó aderezo, hermano. Le echó aguacate. No, es que las decisiones tienen que tener bien. Entonces, cuando una iglesia solo tiene actividad, puede haber movimiento, pero también puede haber conflicto. Puede haber trabajo, pero también puede haber división. Por eso es necesario buscar esto. Pero cuando la presencia de Dios está en medio, la cultura cambia. El pensamiento cambia. La gente empieza a hablar diferente. La gente empieza a tratarse diferente. Allá pues este mismo sentirla. Que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que no escatimó lo que era y vino a hacerse siervo. Entonces ahí tenemos que partir. La gente empieza a resolver los conflictos diferente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no solo llena el lugar, sino que transforma al pueblo. Y entonces empieza a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, termino, hermanos. Esto es muy importante para la iglesia. Y más en este punto que se está celebrando un aniversario. Porque el objetivo de Dios no solo es que la iglesia crezca. ¿Ah? Dios quiere levantar una iglesia madura. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que Él viene por su novia. ¿Ah? Y dice que Qatar es mi hermana. Aún ni pechos tiene. ¿Cómo se podrá desposar? Porque está hablando de una niña. No está madura para casarse. Y nosotros tendríamos que estar clamando junto con el Espíritu. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor venga. Pero para que el Señor venga, la iglesia necesita estar, ¿qué? Madura. Para que se despose con una iglesia. Entonces, necesita el Señor una iglesia donde la verdad gobierne, donde la justicia se practique y la paz se cultive. ¿Amén, hermanos? Amén. Porque cuando la presencia de Dios habita en medio de su pueblo, no solo hay fruto en la tierra, sino que hay transformación. Porque eso nos tiene que transformar, eso nos tiene que cambiar. Entonces, cuando miramos estos objetivos juntos, todo empieza a cuadrar, a encajar, porque mire, lo primero es la presencia de Dios. Moisés dice, no, a ver, yo voy, pero si tú vas conmigo, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Entonces, la presencia de Dios define al pueblo, ¿sí? Después la presencia de Dios produce fruto y paz. Y finalmente la presencia de Dios hace que el pueblo madure. Pero todo empieza por una decisión de un hombre, de una persona. Tal vez a veces le toca al pastor, ¿no? Yo me lo hago, no, te toca a ti en tu casa. Que decidas, como dijo Josué, ¿no? En un momento. Mi casa y yo serviremos al Señor. No salgas, es que el pastor no viene. No, es porque tú no quieres ir. Necesitamos entender eso. Entonces, una decisión debemos de tomar. Cada iglesia, cada persona que estamos aquí, tenemos que tomar una decisión. Y es necesario que usted la entienda.
Porque Moisés dijo, bueno, si tu presencia no va con nosotros, yo no jalo, no salimos de aquí. Pero el problema es de que hay personas que quieren que Dios bendiga sus vidas, pero no quieren caminar con Él. O iglesias, ¿verdad? Iglesias que quieren transformar un pueblo, pero dejan al invitado especial afuera. Cuando Jesucristo es el que debe de ser la cabeza de todo esto. Quieren la tierra prometida, pero no quieren la presencia de Dios. Es que, fíjate algo de que decía el pastor Ferrer, decía, es que Dios no pide mucho, Josué. Siempre me decía eso. Dios no pide mucho, Dios pide todo. Y después decía, así es que mídele el agua a los camotes. Esa es otra, esa es de Ferrer 3:16. Pero siempre decía eso. Si vas a hacer algo, mídele el agua, porque no vas a salir como el otro que se retira. No. Entonces, amados hermanos, la presencia de Dios la debes de desear como Moisés deseó ese momento, la presencia. Porque tus ojos podrían estar puestos en algo material, en algo que Dios te prometió. Tal vez dices, híjole, ya viene la promesa que Dios me dio, de tener algo mejor, algo. Pero esa actividad no sustituye la presencia de Dios. No la va a sustituir. ¿Por qué? Porque hoy en día el Señor ya no está con nosotros, pero habita en su Espíritu Santo. Él lo prometió. Y se hace latente en nuestras vidas. Porque hoy en día nuestro Señor Jesucristo lo prometió. Y el Señor lo mandó. Vino el Señor Jesucristo, dice Juan capítulo 1:14, que el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Por medio de nuestro Señor Jesucristo caminamos ahora con el Señor. Ahora la pregunta final es simple, pero importante para cada uno de nosotros, hermano. Tanto como iglesia como personalmente. ¿Qué realmente quieres, hermano? ¿Quieres la bendición de Dios o quieres su presencia? Porque al final del día está padre tener la bendición de Dios, pero sin la presencia no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué quieres realmente? Porque hoy se está celebrando un año y puede haber evidencia de muchas vidas cambiadas, de muchas vidas tocadas, y gloria a Dios, porque para eso el Señor nos ha llamado, Pero ¿y después qué sigue? No, la bendición no se trata de lo que Dios nos dé, se trata de que Dios habite con nosotros. Y yo quiero hacerte ese llamado, hermano, como iglesia. Primeramente, que te plantes en el lugar que el Señor te está poniendo, para que puedas dar fruto. Y no plantas tú una semilla y al otro día vas y le quitas una naranja. Produce paciencia. Como el labrador, dice que espera con paciencia los frutos. Y ese labrador es el primero que recoge los frutos, el segundo de Timoteo. Entonces, amados hermanos, hoy yo quiero invitarte a eso. Como iglesia en Cristo Jesús, plántate en el lugar donde estás. Da fruto, pero siempre bajo la presencia del Señor, bajo la cobertura de tu pastor, para que realmente sea de bendición en esta hora. Esa es la palabra que quería compartirles, hermanos. Bueno, voy a leer, hermanos, capítulo de segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 3. ¿Amén? Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir?